¿Qué tal, parceros? Espero que estén muy bien. El día de hoy quiero que analicemos la situación de AXS. Como ustedes saben, AXS es el token principal del juego Axie Infinity y ha tenido una caída muy fuerte de más del 70% respecto a su máximo histórico. En este momento se encuentra alrededor de los $45 y ha entrado en mi radar. Me parece que puede ser una buena oportunidad para formar una posición a mediano o largo plazo, porque creo que los fundamentales de Axie siguen siendo sólidos. Un juego que está para quedarse, a diferencia de la gran mayoría de los que salieron después del éxito de Axie Infinity. Entonces, en estos momentos donde los precios están tan bajos, creo que conviene buscar tomar posición en los proyectos más sólidos. Por eso me gustaría que analizáramos hasta dónde podría llegar a caer AXS, cuáles serían las zonas, los niveles donde yo creo que vale la pena empezar a formar posición. Entonces espero que me puedan acompañar hasta el final. Si les parece buena esa información, no dudar en reventar ese dedito arriba. Creo que conviene empezar analizando el gráfico semanal. Creo que es el que nos da la perspectiva más clara de lo dura que ha sido la caída, de los sobrevendidos que podríamos estar y de los niveles de soporte y resistencia, que es lo principal. El cierre de esta semana va a ser una información importante, porque esta vela tiene el potencial de terminar o como una vela de reverso en caso de que cierre entre 50, 54 o incluso más arriba, o como una vela más bien de continuación si termina por debajo del mínimo de la semana anterior, que sería en 46, que son los precios actuales, o incluso más abajo. Un cierre así como lo tenemos para la semana siguiente, máximo potencial de rebote en principio nos daría hacia precisamente esa media de 50 semanal entre 54 y 56 para después seguir cayendo. En caso de que tengamos un cierre positivo con una pin bar, es decir, un cierre semanal por encima de $50 o por encima mejor de 54 o 55 dólares, podríamos hablar de mayor potencial de rebote a los 70, incluso una vez sea a los 90. Aquí ya podremos pasar al gráfico diario, donde se vería más claro el potencial de rebote, al menos del ABC que se espera que tenga. Aquí el gráfico diario, hay que decir que no da indicios de que haya marcado un fondo. Se ve que está rompiendo y tratando de extenderse por debajo del soporte de $50. El siguiente soporte, nosotros podríamos decir que el más fuerte está en la zona de los 30, pero hubo un soporte de un rango que se formó aproximadamente entre julio y gran parte de agosto del año pasado. Entonces en 38 de pronto podría empezar este soporte, entre 38 y 30 sería de pronto esa zona de fondo que yo esperaría en el corto plazo, en caso de que tanto Bitcoin, no solo AXS sino principalmente Bitcoin, tenga una caída durante el fin de semana. El nivel de pivote que tiene en el corto plazo es 50, un cierre diario por encima de 50, a pesar de que no deje un patrón de reverso en gráficos intradía. Un cierre por encima de 50 creo que le daría potencial de ir a rebotar hacia la media de 20 periodos. Si lo hace desde aquí, desde 45-46, creo que esa visita a la media de 20 podría ser una onda A, tal y como hemos proyectado en el último análisis para Bitcoin y para muchas otras altcoins. Una onda B que vuelva a testear los $50 y una onda C que pueda venir a extenderse desde la media de 50 periodos, que está más o menos entre 75 y $80, y máximo extenderse hacia los $90, que es donde está la media 200 diaria y donde nos daría de pronto un rebote de alta probabilidad en un retroceso de Fibonacci. Digamos, si logramos la confirmación de una pin bar para el final de la semana, podríamos igual en el semanal proyectar con Fibonacci una onda A al 23%, una onda B a algún nivel de soporte intermedio, sabemos que la media de 50 semanal es fuerte, y una onda C al menos al 38%. Hay mucha probabilidad de un movimiento en 3 ondas, habría que ver en ese caso si se extiende a un movimiento a 5 ondas, que nos podría cambiar la perspectiva a mediano o largo plazo.
por ahora en el semanal el escenario más optimista, y reitero, teniendo en cuenta que tengamos un cierre semanal por encima de 50, sería un ABC a los 90 máximo para después bajar y buscar otro mínimo. Como ese mínimo y zona de posible piso a la corrección, teniendo en cuenta que rebotemos desde acá y hagamos ese ABC, serían los $30. Entonces, para concluir, tenemos que el gráfico semanal tal y como está, si tenemos el cierre así el domingo, nos proyectaría una continuación de la caída. El siguiente soporte, como les digo, está entre 37 y $30 el principal, difícilmente caigamos de ahí. Si alcanzamos a caer a ese punto, el mayor potencial de rebote en ABC sería hacia los $56 o 60 máximo aproximadamente, a la media de 50 semanal, y posiblemente la media de 20 diaria alcance a bajar hasta ese nivel. Eso en caso de que tengamos un cierre bajista, la semana siguiente Bitcoin igual siga cayendo y pueda bajar a los $30. Si tiene un rebote durante el fin de semana, cierra con pin bar, un cierre por encima de 55, esperaríamos que ese ABC de pronto se extienda primero a los 70, que después nos vuelva a retestear los 50, 55 y una onda C que de pronto llegue a los 90, donde vimos que coincide un nivel de Fibonacci con la media de 200 periodos en el gráfico diario. Para quien esté formando su posición lentamente, una primera compra aquí en el 70% de retroceso de Fibo creo que es una compra bastante buena, teniendo suficiente capital para completar posición en $30 y de pronto una reserva para comprar en 15, que es donde de hecho podemos ver el siguiente soporte, $14-15, pero la mayoría hay en 30, y aprovechar el staking que todavía tiene un APR alto para AXS, todavía tiene un APR de más del 80%. Era complicado y en su momento analizamos que no convenía comprar para hacer staking cuando el precio estaba por encima de $100. Bueno, con el precio ahora 70% bajo el máximo, hacer staking vale la pena y hay posibilidad de seguir haciendo staking y proteger la posición en caso de que se dé este rebote. A XS no conviene shortearla ahora, y de hecho creo que la situación de los futuros es algo que da alta probabilidad de que tenga un movimiento alcista en las próximas horas o en los próximos días, y es que vemos que la tasa de funding está muy negativa para AXS. Está de más del menos 0.1%, eso es alto, quiere decir que la están shorteando agresivamente. Hay mucho apalancamiento en corto para XS y por eso creo que pueden liquidar a esos osos. Eso lo haría con un movimiento alcista, un movimiento para que liquiden al menos a los que están 10x o más, tendría que ser al menos a los 52. Si esperamos ese rebote a la media de 20, podrían estar liquidando a todos los que estén apalancados 3x o más. Entonces, con un rebote de alta probabilidad, que sería ir a visitar la media de 20, no sería nada raro, podrían estar liquidando a la mayoría de posiciones apalancadas aquí en AXS. Entonces es algo que estoy ahí atento para el fin de semana. Hay otras que están más shorteadas como Ocean, como NU, pero estas solo tienen par en Binance. Me parece que AXS es más importante porque esta está en muchos de los principales intercambios y en la gran mayoría de ellos tiene la tasa de funding muy negativa. Entonces, por eso creo que pueden ir a liquidar a esos cortos con un movimiento alcista. No está dando patrón de compra, se ve muy débil y se ve como si quisiera ir a bajar a buscar el siguiente soporte aquí en 38 o en 30, pero pues no me sorprendería que empiece el rebote desde acá, que vaya a liquidar a esos cortos. Entonces, por ahora, principales confirmaciones sería un cierre diario por encima de 50 y un cierre semanal por encima de 54. Entonces, en los comentarios déjenme qué creen ustedes que vaya a pasar con AXS ahorita en el corto y en el mediano plazo. No se olviden de darle a la campanita, suscribirse para que les avise a todos los videos, a las transmisiones que estaremos haciendo en los próximos días. Reventar ese dedito arriba si les pareció buena la información y estar muy pendientes para los próximos análisis. Muchísimas gracias.